Estamos muy contentos de que estés conectado con la familia Rey de Reyes. Aquí encontrarás una palabra de Dios para tu vida. No olvides darle me gusta, suscribirte a nuestro canal y compartirla con otras personas para que puedan conocer a nuestro grandioso Dios. Hoy vamos a hablar en los versículos 18 al 21. ¿Dónde estamos? Mateo 13. Yo también les pongo la cascarita a ver si estamos conectaditos. Mateo 13 son las parábolas del reino. Y esa serie creo que la está grabando Alex, por si alguno la quiere tener, no sino que pague 100,000 pesos y la reclame. Y así puede ser salvo. Amén. Bueno, no sé cómo va a hacer Alex ahí, pero de pronto las va a subir, las va a subir. ¿Cómo va a hacer Alex? Sí, se pueden enviar por audio, pueden enviar por WhatsApp, no se trata aquí de hacer ningún negocio con nada de esto. La idea es que usted pueda tener la palabra y la pueda pronto escuchar nuevamente en su casa. Si él me las hace llegar por WhatsApp, yo las reenvío a todo el grupo de la iglesia. Amén. Bueno, ya creamos el otro grupo, ¿no? Ya creé el otro grupo de Rey de Reyes 2. No es que sean diferentes, ¿no? Lo que pasa es que me toca así para diferenciarlos. Entonces, estaremos siempre enviando mensajes para que usted sepa lo que se está realizando, las actividades. Entonces, hoy nos corresponden los versículos 18 al 21. Estoy mal. 31, perdón. 31, estoy mal, sí, qué pena, estoy mal. 31 al 33. Ay, espere, corrijo acá de una vez. Es que no deja uno de equivocarse, oiga, Dios mío. 31 al... Gracias por estar conectadito. 31 al 33, ¿verdad? Y son la parábola de la semilla de mostaza y de la levadura. La parábola de la semilla de mostaza y de la levadura. Vamos a mirar. Vamos a encontrar dos aspectos importantes en estas dos parábolas, que es la enseñanza que nos va a dejar el Señor ahí. Número uno, el crecimiento y el avance del reino de Dios. Y número dos, el poder transformador del reino. O sea, está anunciando, él dice, arrepentíos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Cuando uno mira todo esto que el Señor anuncia y que uno quisiera que ya estuviese establecido, ya en definitiva, uno dice, Señor, ¿y hasta cuándo? ¿Verdad? Incluso esa pregunta se la dijeron al Señor, ¿y hasta cuándo? Pero recuerde usted que en la eternidad 1000 años son como un día y un día como 1000 años. Y eso le pasó a un hombre que llegó al cielo y le preguntó a San Pedro, le dijo, de verdad que aquí, de la puerta para allá en el cielo, un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Y San Pedro dice, Señor, espéreme 5 minutos aquí afuera. Padre. Entonces, bueno, entonces vamos a hablar del crecimiento y el avance del reino de Dios, el poder, y número dos, el poder transformador del reino. En este capítulo 13 el Señor Jesús está exponiendo los misterios del reino, misterios. Pero quiero nuevamente que usted tenga claridad de que no son misterios como las películas por allá de Drácula, Agatha Christie o qué sé yo, no, nada de eso, el Señor de los Anillos o Harry Potter. No, porque algunos pueden confundirse, no es eso. Los misterios son verdades que el Señor ha venido transmitiendo, y yo hablé algo acerca de la revelación progresiva. ¿Se acuerda que hablamos? Revelación progresiva. Entonces, el Señor Jesús está hablando ahí por medio de parábolas para que sus discípulos comiencen ahora a recibir la revelación de misterios que sus antepasados quizás los profetizaron, los masticaron, los saborearon, pero al mismo tiempo no los pudieron digerir totalmente. Y el Señor ahora quiere ir revelando cosas para que ellos vayan entendiendo el proceso del reino. Y yo le digo una cosa, aunque uno tenga la palabra del Señor,
habrán cosas que todavía nosotros no las entendemos. Ahora, vuelvo al punto que he sido claro, y es que el Señor no va a mostrar una nueva revelación, ni va a aparecer por ahí el libro de Smith aquí en la iglesia, porque vamos a tener claridad a través de Smith. No, Señor. Es la palabra la que nos va a traer la revelación. Y los discípulos tenían que observar, tener una observancia con respecto a la ley y los profetas y a lo acontecido desde el Génesis hasta ahora que el Mesías está en medio de ellos y recibir revelación. Pero la iglesia en este tiempo, por supuesto, que debe seguir estudiando porque habrán cosas que Dios va a seguir mostrando. Pero a través de la Santa Escritura de Dios. Eso es importante, que haya claridad en nosotros. Porque yo encuentro muchos predicadores en este tiempo. Hoy vengo con una nueva revelación. Y eso es peligroso. Y sobre todo que son revelaciones fuera de la Biblia. Y son peligrosas. Y yo ya he hecho claridad y de pronto me pongo un poquito cansón con el tema. Pero lo que yo quiero es que si Dios me permite pastorear esta iglesia iglesia tenga bases bibliocéntricas. Y cualquier cosa que alguien venga a decirle a usted, dice, ¿esto tiene sustento bíblico? Porque si no tiene sustento bíblico, hermano, ¿sí? No me venga aquí con las profecías de Nostradamus, de Malaquías, no Malaquías de la Biblia, ¿no? Sino de San Malaquías, por ahí un profeta moderno, o de los pastorcitos de Fátima, o los niños de Fátima, todas esas cosas, eso no tiene nada que ver. Nuestra revelación está basada en la palabra de Dios. Y vuélvase así, vuélvase exquisito. Perdóneme que use esa frase. Vuélvase exquisito. Lo único que su paladar espiritual acepta es la Biblia. Amén. Porque puede venir una persona muy elegante, muy bien encopetada, con una profecía que a usted lo va a emocionar, pero si no es bíblica, hermano, cuidado. Y habrán cosas que alguien le profetice que no son bíblicas y se cumplen. Se lo aseguro. Pero yo no quiero caer en ese proceso de profecías. Si hay una profecía, debe ser sustentada por la palabra de Dios. Amén. En eso soy celoso. Yo soy cuidadoso y tengo temor. Entonces, lo que el Señor le está manifestando a ellos en el versículo 11 de Mateo 13 es, porque a vosotros se os ha permitido conocer los misterios del reino. Uy, me quedo aquí mal escrito reino, qué pena. A veces uno por escribir allá. Pero a ellos no se les ha permitido. ¿A quiénes son ellos? Las multitudes. La semana pasada hablamos que el Señor predicaba a las multitudes y las multitudes se iban y quedaban solo los discípulos y a ellos les explicaba las parábolas. Y hablamos que hay dos tipos de auditorio mientras uno predica. Unos que son multitudes y otros que son discípulos. Y yo les hice la pregunta, ¿usted qué quiere ser? ¿Pertenecer a qué? ¿A las multitudes o a los discípulos? El discípulo recibe la explicación de la palabra. ¿Cierto? Las multitudes se emocionan. Y por supuesto que Dios obra en milagros porque Él es soberano y no vamos a cerrar la puerta a los milagros. Dios obra milagros. Yo creo porque yo mismo he visto cómo Dios se mueve en milagros. Pero las multitudes solo van en pos de los milagros. Y yo voy a una iglesia a ver si el Señor me hace el milagrito. Cuidado, hermano. Usted viene aquí a rendirse delante del Señor. Usted puede venir derrotado. Usted puede venir aquí a la iglesia. ¿Quién no dijo o quién niega que cualquiera de nosotros no puede venir un día aquí derrotado, triste, vuelto nada? Sí, hermano, nos pasa. Porque a veces nos enseñaron que un cristiano siempre está en victoria. Eso es mentira, hermano. Eso es una gran mentira. Hay momentos, hermano, en que la vida nos pasa facturas, momentos difíciles y uno está... Y como pastor muchas veces he tenido que venir aquí también cabizbajo, pero no sé, el Señor me fortalece y el gozo del Señor es mi fortaleza. Se encuentra uno con los hermanos. Mira, a mí me ha pasado, hermano, yo no vengo a quedarme las de Santurrón o mejor dicho, no. Y a veces entro por esa puerta y digo, ay Señor, yo quisiera decirle a alguien que predicara hoy. Hoy no tengo ni fuerzas para pararme. Pero me encuentro a Margarita, a Lidio, a Gerson, me cambiaron el ambiente, a los hermanos de la iglesia, a Fernando, a los que están aquí. Bueno, Fernando me lo encuentro todos los días, entonces ya no me emociona encontrármelo. Y entonces,
Pero algo cambia, hermano, la sonrisa de ustedes. Por eso, qué bonito. Y la palabra dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Sí o no? Eso es importante porque una sonrisa le cambia a uno el ánimo. No, el pastor no es el hombre increíble aquí, hermano. ¿Cuánto necesito yo de su oración? ¿Cuánto necesito yo de su abrazo también, hermano? Esto es una comunidad de fe. Somos una familia de fe. Amén. Bueno, dele gloria a Dios. Entonces los misterios se refieren a unas nuevas revelaciones, entre comillas, que estaban ocultas para los que vivieron algunos en el Antiguo Testamento, pero que ahora están siendo reveladas a los discípulos. Y el Señor puede seguir trayendo nuevas revelaciones a nuestra vida, como lo estoy diciendo y lo repito para que quede más claro, porque el Señor dice, y estas palabras las repetirás. Entonces, puede el Señor traernos revelaciones de su palabra, y amén, porque yo les he dicho, cuando yo leo la palabra y cuando usted la lee, debe leerla con la inocencia del ojo. ¿Y eso qué significa? Que usted coge una palabra y aunque la haya leído 10,000 veces, usted debe leerla como si fuera la primera vez que la lee. Porque cuando usted lee la Biblia y dice, ay, eso ya lo leí, pasa la hoja. Eso es pereza espiritual. Pero cuando dice, Señor, tú me vas a hablar algo aquí, Señor, y usted comienza a hablar una palabra, y a lo mejor comienza a orar esa palabra, vienen revelaciones. ¿Cómo surge una predicación? Una predicación surge así. Por ejemplo, hoy vamos a hablar 3 versículos, y todo lo que Dios nos coloca por esos 3 versículos que nos inspiran, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Es un libro vivo. Este libro tiene vida. Amén. Entonces, pero aunque, o sea, no quiero quizás menospreciar que los hermanos o nuestros padres del Antiguo Testamento no tuvieron, o sea, fueron pobres en su revelación. Ellos también tuvieron su revelación y en su tiempo y a su medida, porque Dios sabe hacer todas las cosas. Lo cierto es que a esta iglesia se le demandará más que a ellos. A usted se le va a demandar más que a Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, a todos ellos, a usted, iglesia. Porque la revelación progresiva ha sido mayor para nosotros que para ellos. Se nos demandará más. Nosotros somos más responsables que Abraham. Porque ellos tuvieron una revelación, pero ellos decían, algo Dios me mostró aquí. Pero es que hoy, hermano, uno puede mirar el panorama del Antiguo Testamento, el panorama del Nuevo Testamento, y mirar todo lo que ha sucedido y lo que está sucediendo ahora, y uno dice, Señor, yo aquí no tengo escapatoria. O creo. Y tengo que clamar misericordia para ver la mano de Dios sobre nuestra vida y cómo Dios se hace real en este tiempo. Me emocionaba, y si usted vio el videito que mandé de Australia, a mí me partió el corazón. Me partió el corazón porque es la respuesta de un Dios que sí está vivo, hermano. De un Dios que hace parte de este tiempo de historia. Amén. De un Dios, clama a mí y yo te responderé. Entonces, ¿cuál es la preocupación? A veces andamos, hermanos, confundidos, a veces estamos a punto de botar la toalla, se nos olvida que hay un Dios. Y de pronto esas palabras que el Señor le dijo a Jeremías también se hacen necesarias en un momento para mi vida, para su vida. Y el Señor, ¿qué le dijo a Jeremías cuando estaba confundido, estresado? Le dijo, si entresacares lo vano de lo vil. O sea, escudriña el corazón y saca lo que no sirve. Esto significa que ellos no vivieron sin ninguna revelación. No, ellos no vivieron sin ninguna revelación. Ellos vivieron en revelación también. Disfrutaron de grandes promesas que también pudieron contemplar. Por ejemplo, encontramos 4 pactos que están ahí en el Antiguo Testamento, que son como la plataforma para la presentación del reinado o del reino de Dios, que es el que ahora Jesús manifiesta. El primer pacto que yo encuentro en la palabra del Señor es el pacto noético o de Noé, con Noé. Génesis capítulo 8, versículos 21 y 22. Y es después de la destrucción, después del diluvio universal, el Señor hace un pacto y dice, no volveré a destruir la tierra así.
con inundación, no volveré a destruir la tierra, porque el Señor sintió dolor en su corazón. Uno ve un Dios sensible también. Debió ser muy cruel esa catástrofe, ¿verdad? Pero el Señor hace un pacto con Noé y dice, no va a volver a suceder más esto. Y el Señor lo cumple. Amén. La tierra no volverá a inundarse en su totalidad jamás, como lo sucedió en el diluvio universal. Sí, hoy pues se habla todo del calentamiento global, de que los mares y que toda esa cosa. Alguna razón tendrán, pero todo está contenido por la mano de Dios. ¿Quién pone límite al mar? Dios. Uno no se explica cómo un mar tenebroso no se viene y cubre una ciudad, ¿no? Bueno, los tsunamis, pero sí son catástrofes naturales, pero nuevamente eso retorna al lugar donde está. Amén. Entonces está el pacto noético y ellos lo recibieron y vivieron en esa confianza. El Señor habló y el Señor cumple y ellos están seguros de que así es. Amén. Otro pacto que encontramos es el pacto de Abraham, o pacto abrahámico. Y en ese pacto él garantiza el linaje que involucra a Abraham y al pueblo de Israel. Ese pacto de unidad, porque hay más naciones. Pero al Señor le plació que Israel fuera su pueblo escogido. Y usted me dice, ¿y por qué? Yo no sé. No tengo respuesta. Pero es un pacto de Dios. Y Él es soberano y Él sabe por qué lo hizo. Y cualquiera que quiera mirar cómo se adora a Dios, échale un vistacito a Israel y va a encontrar muchas cosas para aprender a adorar a Dios. Nosotros somos aprendices aquí, hermano. Somos la iglesia, pero Israel tiene el modelo que Dios establece y todo, cuando usted estudia el proceso del tabernáculo y toda la revelación que ellos recibieron, ningún pueblo la recibió. Ninguna nación de la tierra. Nosotros estamos como rascando allá, raspando a ver qué hay de lo que ellos tienen para que nosotros lo podamos recibir y practicar y hacer algo. Amén. Me gusta, por ejemplo, la música hebrea tiene algo especial, ¿no? Cuando uno escucha esa adoración hebrea, escuchaba yo a este chico que estaba cantando, que se hizo William, se fue William. Y dije, me está pareciendo la voz a la de Paul Wilbur. Y ese toca que las cante, ese tiene la voz para que hagamos un día un tiempo de adoración hermosa con música de música hebrea y cantemos, nos gocemos en el Señor. Gerson, ahí le dejo la idea para que programen algo que hay que sacarle provecho a esos talentos, amén. Y bueno, entonces uno encuentra ese pacto de Abraham y Dios cómo escogió a su pueblo escogido, hermano. Es su pueblo escogido. Y el Señor no va a permitir que ese pueblo, y un día traje aquí el globo, que creo que lo tengo arriba, el globo terráqueo, la esfera, y buscamos a Israel. Israel es chiquitico, es un puntico, es la cabecita de un alfiler en el globo terráqueo. Comparado con otras naciones de la tierra, es algo insignificante, pero es su pueblo escogido. Y es así como para nosotros, ¿no? Usted puede ser frente a su familia alguien a quien no aman o qué sé yo, pero usted es un escogido de Dios. Y a ese escogido Dios lo guarda, Dios lo bendice. Amén. Otro pacto que uno encuentra, es importante tener lo que son 4 pactos que están en la palabra para poner la plataforma del lanzamiento del reino de Dios. El otro pacto es el pacto davídico. Y Dios le explicó el papel que tendría él en el establecimiento del reino aquí en la tierra. David entendió, David hizo cosas, David proféticamente, él se adelantó a lo que la iglesia iba a vivir. Él atrajo el arca, él hizo un tiempo de oración. Yo creo que el tiempo de adoración de David era muy parecido a los cultos que hace la iglesia hoy. Con música, con gozo, con danza, con panderos, con instrumentos. Eso fue una revelación que él tuvo y ahí el Señor
muestra alguna revelación. Miremos rápidamente, a ver, por ejemplo, segunda de Samuel 7, 19, a ver si de pronto lo tengo aquí, permítame un momentico. Segunda de Samuel 7, 19. A ver, ¿qué nos dice? Y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová, pues también bueno, leamos los demás atrásito, leamos un poquitico más atrás, a ver, aquí desde el versículo 8. Ahora pues dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos los enemigos y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Y eso es lo que Dios hace con la iglesia. O sea, esa promesa que el Señor hace a David es una promesa que es para la iglesia también. Yo pienso que David pudo tener esa revelación de un modelo de la iglesia de este tiempo, del siglo XX, XXI. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. O sea, Dios lo coloca a él como un modelo de paz, de adoración. Y ese va a ser uno de los propósitos de la iglesia. La iglesia está llamada para traer la paz, amén, para orar. Nosotros no estamos, me preocupa a veces cuando se mete uno en el tema de política y uno a veces por hacer caso a los que dicen los demás también resulta metido ya. Pero el trabajo de la iglesia es otro, clamar al Señor por los que están en eminencia. Esa es una de las labores de la iglesia. Nosotros no compartimos quizás la vida de la señora Claudia López, pero ya como iglesia debemos orar por ella, punto, para que Dios le ayude con su gobierno. ¿Sí van a entender? A su vida sexual, póngale un parche a eso, no mire eso, pero usted ore para que Bogotá sea bendecida ya. Y Dios usará a los impíos y oramos a Dios para que le vaya bien a la señora. Amén. Miremos Jeremías 31. Jeremías 31, 27. A ver qué nos dice. Sí, señora. A ver. Bueno, voy a leerlo, es que tengo varios versículos aquí, entonces dice, en aquel tiempo dice Jehová, yo seré por Dios a toda la familia de Israel. Miren, ese es el pacto de Dios con su pueblo, ¿verdad? Y es el pacto davídico. En aquel tiempo dice Jehová, yo seré Dios a toda la familia de Israel, y ellas me serán a mí por pueblo. Así ha dicho Jehová, el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto cuando Israel iba en busca de reposo. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mis misericordias. Aún te edificaré, y serás edificada, oh Virgen de Israel. Todavía serás adornada con tus panderos, y saldrás en alegres danzas. Aún plantarás viñas en los montes de Samaria, y plantarán los que plantan y disfrutarán de ellas, porque habrá día en que clamarán los guardas en el monte de Efraín, y levantaos y subamos a Sión, a Jehová nuestro Dios. Porque así ha dicho Jehová, regocijaos en Jacob con alegría, y dad voces de júbilo, y la cabeza de las naciones, haced oíd, alabad, y decid, oh Jehová, salva a tu pueblo, el remanente de Israel. O sea, usted ve todo el aprecio que el Señor da a Israel. Pese a las fallas que Israel tiene, el Señor manifiesta esa promesa para Israel, para mostrarlo a las naciones como un pueblo que Él ama. Y uno dice, bueno, aunque ellos se equivocan y hacen cosas que de pronto no nos gustan a nosotros, pero uno ve el respaldo de Dios para ese pueblo. Cuando usted hace un análisis de los mejores inventos que hay sobre la tierra,
provienen de Israel, los hebreos. Ellos hicieron florecer el desierto, lo hicieron florecer. Y eso entonces me guía a el establecimiento del reino del Mesías. Ese pacto davídico me anuncia el establecimiento de un reinado del Mesías. Y lo anuncia también Isaías. Quiero que busque Isaías 2, busque Isaías 2, 2. Dice, acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos, y dirán, venid, subamos al monte de Jehová, a la casa de Jacob, y nos enseñará sus caminos. Vuelvo y digo, Israel como modelo de adoración, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová, y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrará más para la guerra. O sea, la promesa de un tiempo de paz. Y a eso es lo que la iglesia, con sus ojos espirituales, debe estar pendiente de que se va a ver. Usted dirá, pero pastor, en este tiempo uno ve todo lo contrario. Claro, el enemigo está en oposición. Pero yo creo a lo que dice la palabra. Isaías lo dice, anunciando, porque Isaías es el profeta mesiánico por excelencia. Y él está anunciando el establecimiento de un reino. Mi pregunta es, ¿ya está establecido? No, la iglesia está trabajando. Dije que 1000 años son como un día y un día como 1000 años. Entonces estamos en el kairos de Dios, en el tiempo de Dios. Y ahí es donde la iglesia debe hacer un trabajo, pues, en la confianza de Dios, porque va a venir el día en que se establece el reino de Dios. Entonces, todas estas parábolas de las que estamos hablando son como una antesala que nos muestra el establecimiento del reino de Dios, que comienza desde la primera venida de Cristo, Adviento se llama, Adviento, así es, hasta la segunda venida de Cristo, que es el advenimiento. Y en la segunda venida del Señor, entonces se va a establecer lo que Isaías nos está mostrando aquí, el establecimiento del reinado davídico. David tuvo esa revelación, o sea, el Señor hace ese pacto con David, le muestra cosas a David que no las ha mostrado hasta ahora a ningún profeta. David hace tiempos de adoración muy semejantes a los que tiene la iglesia en este tiempo, pero un día así va a ser en todo lugar de la tierra. Estoy siendo claro, no sé si estoy dándome a entender. Por eso el trabajo que hacemos nosotros como iglesia no debe cesar. Claro, el enemigo quiere apabullarnos. ¿Y a quién más ataca el enemigo? Pues hermano, hay dos entidades en la tierra que muestran la imagen de Cristo. Una es la iglesia y otra el hogar. Por eso los hogares sufren. El enemigo los ataca fuertemente. Cubra su casa con la sangre del Cordero. Cubramos la iglesia con la sangre del Cordero. Porque el enemigo va a querer que una iglesia se divida. Claro. El enemigo va a querer que un pastor caiga en pecado. Claro que sí. Para que la gente se confunda. El enemigo va a querer colocar pastores falsos por ahí para que la gente entre en confusión y diga, yo sí ya no sigo eso porque mire todo ese engaño. Claro, el enemigo está interesado en que todo eso suceda. Ahorita lo vamos a mirar cuando leamos las parábolas que vamos a trabajar. Pero la iglesia debe mantenerse fiel al Señor. La iglesia, el remanente de Dios, debe mantenerse fiel al Señor, porque nosotros estamos como en la preparación para el establecimiento definitivo del reino de Dios. Así que esos salmistas que cantan aquí, que a veces dicen, otra vez a las 6, pues hermano, yo le voy diciendo que a usted no le espera nada más en el reino de Dios, sino adorar y cantar. Amén. Así que nos preparamos. Por eso la iglesia debe venir a adorar y cantar, porque eso va a ser abundante en el establecimiento del reino. Y mire, algunos dicen, pastor, yo llego cuando pase la alabanza, porque es que
A mí me gusta la palabra, entonces usted no está preparado para el establecimiento del reino. Y uno de los pactos que nos muestra aquí, entonces el pacto davídico es ese, ¿verdad? Y David lo experimentó. Y ese pacto está en proceso de cumplimiento. Y en ese pacto está inmersa la iglesia, en ese pacto davídico. Amén. Bueno, avancemos un poquito. Entonces, hay unos requisitos para entrar a ser parte de ese reino. Por supuesto, como estamos en el kairos de Dios, en la línea cronológica del tiempo de Dios, el kairos es el tiempo de Dios, el cronos es el tiempo del hombre. Entonces, como estamos en el kairos de Dios, en el tiempo de Dios, nosotros estamos en la línea cronológica de Dios, por así darlo a entender. Entonces, nosotros sencillamente debemos ahora decir, ¿qué debo hacer para entrar? Los que no han podido entrar, ¿cómo hago para entrar? ¿Cómo hago? Como que usted, a ver, me explico. Hay una rueda que está girando y usted está aquí. Usted tiene que entrar a esa rueda para que siga girando en el conjunto de esa rueda. Pero usted está por fuera. Y hay una seña donde usted tiene que pegarle el brinquito para que entre dentro de la ruedita y quede en el reino de Dios. Y ese es el encuentro con Dios. ¿Sí me hago entender? Está por fuera, así es todo el que llega. Estaba por fuera del reino de Dios, de la línea del kairos de Dios. Pero ahora en el entendimiento, la persona se prepara para decir, ¿yo qué hago? Paso aquí. ¿Y cuál es el requisito para poder brincar y pasar a ese reino? Son dos, fe y arrepentimiento. Fe y arrepentimiento. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanza misericordia. Y eso es arrepentimiento. No es simplemente asistir a una iglesia. No es simplemente asistir a una iglesia. Y hay gente que se engaña, lo único que cambian es de parroquia. ¿Serio? Pasan del ancianato a Rey de Reyes y les queda una cuadra, pues entonces es más fácil. No, hermano. Esto necesita fe y necesita arrepentimiento, convicción. Y el arrepentimiento incluye nuevo nacimiento, ¿verdad? Hacerlo del publicano. Porque yo un día me preguntaba, y cuando uno estudia la teología de la elección, esa teología a mí me golpeó. Créame que ese día duré todo el día como enfermo. Triste. Me entristecí ese día. Porque, de acuerdo a lo que dicen los eruditos bíblicos, cuando hablan de la teología de la elección, es que Dios eligió los que van a ser salvos. Y hay gente que quiere ser salva y Dios dice, no, usted no, porque usted no lo elegí. Eso le pega a uno duro. Y que se lo suelten a uno crudamente así, le duele a uno, ¿cierto? Dicen, y entonces fulano. Y hasta uno llega a pensar, ¿y qué tal yo todavía no haya sido los elegidos? Uno llega a pensar en eso, porque es que la teología, esa parte es fuerte. Pero entonces, ¿cómo se soluciona esa situación? Y uno encuentra la misericordia de Dios. ¿Y dónde está manifestada la misericordia de Dios? Para que alguien que posiblemente no era, ahora sí sea. Y entonces está la parábola del fariseo y el publicano. El fariseo lleno de religión, allá en el altar dándose golpes de pecho. No, ese no sea golpe de pecho. Señor, mira a este hombre tan bueno, tan consagrado. Señor, si tú tuvieras uno más, este mundo sería salvo. ¿Sí? Y el publicano está en la puerta porque a él no se le permite, porque no hace parte de los elegidos. Está en la puerta y está diciendo, Señor, sé propicio a mí, pecador. Y es eso, es el reconocimiento. Por eso, nadie puede ser salvo si no reconoce su maldad, si no reconoce su pecado. Contra ti solo he pecado. Y hay que sentir dolor por el pecado. Yo no creo en aquel que dice, no, yo no me arrepiento. Mire, una vez una joven de aquí a la iglesia, ella se fue ya. Pero una vez dijo, pastor, que quería hablar con usted. Cuénteme, hermano. Es que en el lugar que trabajo, pues, me enredé con un compañero de trabajo. Ni siquiera éramos amigos. Me invitó a tomar unos tragos. Y después nos fuimos para un hotel. Pastor, pero la pasé bueno. Eso es una persona sinvergüenza.
Porque si alguien falla debe sentir dolor profundo. ¿Sí o no, hermano? O sea, alguien falló de estar arrepentido. Y entonces, ¿para qué nos busca? Para pedir qué tipo de consejo. Porque yo pensé que venía dolorida por un pecado. Me dejé llevar, caí, qué sé yo, y hay lágrimas, pero no. O sea, yo la pasé bien. Es más, dijo, hasta pienso que lo necesitaba. Otro hombre también dijo, pues sí, le fui infiel a mi esposa. Pero hasta me lo merezco porque soy un hombre muy trabajador. Ese tipo de personas, hermano, qué pena. Qué pena con ese tipo de personas. Pero esa persona no entra al reino. Porque el requisito número 1 se llama fe y arrepentimiento. O sea, no el que se goza en su pecado. No el que disfruta por las malas obras que hizo, sino el que tiene dolor delante de Dios. Señor, contra ti soy pecado. No merezco ser llamado tu hijo. Eso es importante. Hay dolor profundo. Y por eso el Señor nos llama para que nuestro culto racional al Señor sea presentar nuestro cuerpo en santidad día a día. Cuando vamos al altar, decimos, Señor, aquí necesito que tú me ayudes, Señor. En esta área de mi vida yo no he podido, Señor. Entonces, ¿cuáles son los requisitos para entrar en el reino? ¿Para saltar a la ruedita? Y eso le produce nuevo nacimiento. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Si usted pasa la ruedita y no cumple esto, la ruedita lo manda nuevamente por fuera. Por velocidad tangencial, de pronto cae más lejos de donde estaba. Sí, hermano, así. Yo quiero ser más gráfico para poder entenderlo. Amén. Entonces, los hermanos del Antiguo Testamento conocían muchos detalles acerca de la venida del reino. Lo que no conocían era el tiempo del reino que se anunciaba, el reino davídico en la tierra. El reino mesiánico se manifestará entre la primera venida, ya lo dije, y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tiene que manifestarse. Yo pienso, amados hermanos, que cuando el Señor venga por la iglesia debe estar en un despertar impresionante. Yo sé que va a haber también, o sea, se va a levantar dos tipos de iglesia. Una será la iglesia apóstata y otra la iglesia fiel. El remanente santo de Dios. ¿Verdad? ¿Se acuerda que lo dije cuando habla Isaías en el capítulo 6? Para que oyendo no oigan, para que viendo no vean. Y dice, si algo quedare lo volveré a cortar. Pero hay un anunciamiento, dice, pero como el tronco cuando es limpiado, vuelve a brotar la hierba de ese tronco. ¿Usted lo ha visto alguna vez? ¿Ha cortado un eucalipto y lo cortó? Y después de ese tronco que quedó ahí, vuelve a crecer otro árbol. Y ese es, la Biblia le llama el remanente. Y así va a ser el pueblo santo de Dios, porque el pueblo santo de Dios va a pasar por pruebas. Yo no creo una iglesia donde todo es triunfo, donde mejor dicho va hoy ya este año está comprando ya el modelo 2022 porque ya es hora de cambiar. La iglesia del Señor es una iglesia sufriente y va a ser pasada, y el mismo Señor va a permitir que sea cortado lo que no sirve, pero de ese tronco saldrá el remanente, el pueblo santo de Dios. Es decir, lo valioso para Él va a salir. ¿Estoy siendo claro? Bueno. Y entonces, ese pueblo, yo creo que está aquí, amén. Entonces dijimos que el reino mesiánico se manifestará entre la primera venida y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. El Mesías es al que esperamos. ¿Usted espera al Mesías? Y esperamos para que Él venga y establezca el reino. Amén. Entonces viene el juicio, y por eso las parábolas que leímos anteriormente, la parábola del trigo y la cizaña,
no arranque la cizaña, déjela ahí, porque dice que Él envía a los ángeles en el día del juicio y va a cortar, ¿cierto? Va a cortar todo eso que es, porque las cizañas, las raíces de la cizaña con el trigo se entrelazan allá, y si yo me las voy a dar de artista para sacar la cizaña, arranco el trigo. Entonces, como pastor, a mí no me corresponde decir, hermano, usted no debe estar acá, ¿no? Déjelo ahí. Pero que es que ese hermano es un problema, es que ese hermano, pues, si se va, sea porque el Señor lo saca. Amén. Sea porque el Señor lo arranca, de resto no. A mí no me corresponde hacer el trabajo, porque ese trabajo, el Señor dice en la parábola del trigo y la cizaña, que le corresponde hacerlo a los ángeles en aquel día, en el juicio. Ese intervalo tiene varias características para el establecimiento, o sea, antes de que el Señor venga y establezca ese reinado davídico, tiene algunas características, tiene varias características. Una de ellas es la siembra de la palabra de Dios, y eso es lo que hemos visto, ¿verdad? Y por eso la parábola del sembrador también nos lo mostró. El sembrador salió a sembrar, y él no escatimó a dónde caía la semilla. Y uno debe lanzar la semilla, porque nuestra labor es lanzar la semilla. Y en esa parábola coloca la semilla como la palabra de Dios, pero más adelante le va dando otra connotación. El crecimiento del testimonio acerca de la redención. Es otra de las características en el establecimiento del reino. El crecimiento del testimonio acerca de la redención. Otro, el conflicto debido a esta obra simultánea que está haciendo Satanás en este mundo. Entonces, la iglesia verdadera va a tener oposición. Estaba diciendo que se levantan dos iglesias, una que es el remanente santo y otra que es la iglesia apóstata. Hay que tener cuidado porque uno de los modelos actuales es la teología de la prosperidad. No deberían llamarle teología. No sé, debería tener otro nombre, ni siquiera evangelio de la prosperidad, porque tampoco es evangelio. Pero las iglesias están minadas hoy de eso. Y hay que tener cuidado. Yo sé que Dios sí quiere bendecirnos enormemente. Pues si le da a la gente mala, ¿por qué no le va a dar a sus hijos? Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más mi Padre os dará a vosotros el Espíritu Santo? Este intervalo se caracteriza por una separación, por una selección judicial al final de los tiempos, y es la parábola de la cizaña, ¿verdad? El Señor mismo va a separar, o sea, no nos corresponde hacerlo a nosotros. El apóstol Pablo dijo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, o sea, tener cuidado de que como predicador haga las cosas bien, pero también tener cuidado que lo que se enseñe en la iglesia tenga que ver con la palabra de Dios. Y esas son dos advertencias que debemos tener cuidado, que tenemos que tener presente para poder seguir haciendo la obra del Señor. El reino comienza pequeño. Bueno, este tiene que ver con la primera parábola. Miremosla un momentico. Mateo, se me perdió Mateo. Mateo 13:31. Mateo 13:31. Dice, otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas. Esta es una hortaliza. Y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Entonces, lo que nos muestra es que el reino de los cielos comienza pequeño. Entonces, quizás una iglesia comienza con un grupo familiar de 3 o 4 personas que toman la decisión de reunirse. Así comienza el reino de Dios. Es lo que él está diciendo. ¿Cierto? Y luego ese reino crece. Esa es promesa de Dios. Una iglesia saludable debe crecer, por supuesto. Ahora, no me va a decir, pastor, pero usted dijo la semana pasada que multitudes o
o discípulos. Ahí está la obligación de los que direccionan la iglesia, de los pastores de la iglesia, de edificar a los creyentes con las escuelas. O sea, esto no es un ponche donde el que más brazo tenga para hacerle brotar espuma. ¿Sí me hago entender? No, sino que el crecimiento debe ir simultáneo con el discipulado. Y los hermanos, con todo el respeto, sin el ánimo de herirlo ni ofenderlo, que algunos hermanos que han venido de la familia cristiana tienen la experiencia de los encuentros que hacían, pero no se prepararon para consolidar la gente. Entonces, el hecho no es lleve gente a un encuentro, montonones, espuma, y si no consolido, esa cosecha se pierde. Se pierde. ¿Estoy siendo claro? Entonces, en la medida que la gente va llegando, yo debo guiarla a la escuela para que la persona pueda recibir la palabra de Dios y afirme su vida cristiana con base en la palabra de Dios, no en otra cosa. Porque la prueba viene, hermano. Todo cristiano va a ser probado. Y si la persona no tiene fundamentos, solamente su fundamento fue un encuentro. Y a veces el encuentro es muy emocional. Bueno, no tengo nada contra eso porque nosotros, el 70% y más de nuestro ser es emocional. No podemos matar las emociones tampoco. Pero a veces se emociona mucho el asunto. Y entonces no se consolida. Y al no consolidar, la cosecha se pierde. Amén. Entonces la muestra es que el reino comienza pequeño. Entonces aquí cambia un poquitico, porque dijimos que en la parábola del sembrador nos muestra la semilla de la palabra. En la parábola del trigo y la cizaña, las semillas son las personas. Y aquí nos muestra que la semilla es el reino. ¿Sí? Cómo le da diferentes connotaciones. Por eso cuando uno estudia la palabra debe prestar mucha atención al contexto. Yo ayer le explicaba a mi esposa esa parte. Porque yo puedo hablar de que el diablo, la Biblia me presenta al diablo como león, pero la Biblia también me presenta a Jesús como león. Entonces no me voy a confundir. Por eso el contexto es importante, cómo me presenta a mí la palabra las cosas, para yo pueda entender e interpretar. Entonces aquí la parábola me está hablando de la semilla del reino, es decir, la semilla es el reino, perdón. La compara, es como una semilla pequeñita. Y cuando yo establezco una congregación en un lugar, yo debo tener la certeza de que si estoy haciendo bien las cosas, debe crecer. Y vuelvo y digo, vengan todos a recibir la palabra, pero preparemos a los consolidadores, a los que van a compartir la doctrina bíblica. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, dice Pablo. O sea, la gente debe crecer saturada de la palabra de Dios. Cuando yo era joven, bueno, hace joven, soy un muchacho todavía. El Señor me prometió ayer que voy a ir 100 años, entonces estoy en la mitad. ¿Sí? Entonces, cuando yo era muchacho, de 18 años, había en la televisión salía una propaganda: llena tu cabeza de rock, y vendían la música rock, ¿no? Era la época del rock and roll. Entonces hoy le digo: llena tu cabeza de la palabra de Dios. Amén. Y eso le hará a un cristiano fuerte. Amén. Entonces la semilla es el reino aquí en esta parábola. Y dice que comienza como la más pequeña de las semillas y crece como el más grande movimiento mundial existente. ¿Lo ha visto? Hermano, mira, hay iglesias por doquier. Cuando yo comencé el evangelio, mi vida cristiana, la única iglesia que había era la iglesia bautista, Asambleas de Dios, Defensores, Cuadrangular. Hoy en día tenemos más de 50 iglesias en Subamos. Y mucha gente está llegando, porque es que comenzó como una semilla pequeña. Yo sí pasé la época de que nos botaron piedra, hermano. Yo, en pleno culto, llovían las piedras, comenzaron a botar piedra, hermano.
Nos quemaron un día el lugar. Yo iba a predicar a Floresta, recién casadito, tenía 21 años, me casé de 21. Yo veo un pelado de 21 y digo, no sea bobito, no se va a casar. No, es que muy joven va a casarse de 21, pero en esa época era así, ¿no? Se casaba uno a los 21. Y de una vez me nombraron pastor en Floresta y nos agarraron a piedra. Un chinito 21 con una china 18 predicando y botaban piedra y Dios mío, yo no, ¿dónde me vine a meter? Y nos quemaron todo lo que había en la iglesia, hermano. Prendieron candela a las sillas, a las Biblias, todo. Ay, sí. Qué experiencia, ¿no? Pero hoy en día la gente quiere el evangelio, seguro. Comenzó como una semillita pequeñita. Y eso a mí también me da una enseñanza, hermano. Que la llevo a la casa esa semilla y esa semilla debe crecer. Amén. Entonces es la más pequeña de todas. Y su crecimiento, para mí, digo, es un crecimiento exponencial. Exponencial. La tarea importante, y aquí el cuidado y ser vigilante. Por eso vuelvo a la palabra, la he repetido hoy 3 veces ya con esta. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. O sea, los cuidados que hay que tener, porque una iglesia puede crecer muchísimo bajo una falsa doctrina. Y hay que estar revisando. Hay que estar revisando lo que predicamos. Hay que tener cuidado para que no, habiendo comenzado en el espíritu, vayamos a terminar en la carne. Amén. Entonces esa vigilancia, se necesitan los atalayas de la iglesia de Dios, los vigilantes de la obra de Dios. Y no importa que yo sea el pastor y usted tenga que decir, pastor, espere, pastor, pare, pastor, que se está saliendo. Amén. Con amor recibimos las observaciones. Amén, porque hay que tener cuidado. Lo grave de un pastor es cuando considera que la única palabra infalible es la que él dice. Eso ya es un error. Y la gente llega a idolatrar a los pastores. Eso es un error. Yo no ando detrás de ministerios grandísimos, porque yo lo primero que veo cuando hay un pastor muy prominente es que la gente lo adora. Eso ya es un error, eso es una secta, eso es una doctrina, por linda que sea la iglesia, hermanos. Entonces crece en forma exponencial. Ya el tiempo me fue, pero si usted quiere anotar las citas, Hechos 2:41, Hechos 11:24, Hechos 14:21, Hechos 16:5. Me habla acerca de la forma como el evangelio comenzó a crecer. Dice, y en aquel día se añadieron como 3,000. Eso es supremamente, hermano. Imagínense que dijera, hoy vamos a predicar a las 6 de septiembre, hermano. ¿Y cuántos reciben al Señor? 3,000. Así fue el crecimiento en ese tiempo. Entonces, aunque, y vuelvo y digo, no me estoy contradiciendo, aunque Dios quiere discípulos, también llama a las multitudes. Y de las multitudes saldrán los discípulos. ¿Estamos claros? Por eso hay que salir y predicar la palabra. Porque no quieren, ay, el pastor dijo algo, entonces ya no invitemos a nadie, mejor nosotros. Y como el pastor habló algo de la teología de la elección, entonces los que han de ser salvos que vengan. Porque el Señor dice, demandaré la sangre de ellos sobre tu vida. O sea, hay una responsabilidad grande. Por eso hay que estudiar la palabra y no quedarnos solamente con un texto, porque lo termino volviendo un pretexto. Amén. Dele gloria al Señor si puede. Entonces encontramos como número 1, que ya con esto lo termino ahí, el poder transformador del reino. Amén. No, la primera, ¿cuál fue? Se me chispoteó, perdón, lo busco aquí. El crecimiento y el avance del reino. Amén. Ese es el primero. El crecimiento y el avance del reino. Estamos hablando de las personas que llegan, de hay que salir a predicar. Mire, hermanos, ayúdenme, y si se me olvida, me acuerda. Yo quiero que para este diciembre de este año 2020 hagamos un trabajo bonito como las novenas, para que me lo entienda mejor.
del 16 al 24 de diciembre, vayamos al antejardín de algunas familias que quieran que vayamos a hacer el culto de adoración allí. Que la gente se... ¿Sabe qué vi yo aquí el día que hicimos aquí el 23? Vinieron los vecinos. Vinieron. Y cuando terminamos, la gente comenzó a irse para su casa. La gente quiere escuchar la palabra. Nosotros hemos hecho de la iglesia un gueto donde la gente se encierra en 4 paredes. Y el Señor habla de que el reino de los cielos debe crecer, que es una de las semillas más pequeñitas, el grano de mostaza. Nos habla algunas cosas que podíamos extractar del pasaje. Nos habla, venga, miremos rápidamente. Es pequeñita, ¿verdad? Bueno, él está hablando en el contexto de su tiempo, porque algunos eruditos dicen, no, hay semillas más pequeñas. Y ya empieza la alta crítica a juzgar a Jesús. Si ve que Jesús no era el Hijo de Dios porque se equivocó diciendo que la más pequeña de todas las semillas es la semilla de mostaza. Él está hablando en el contexto de ellos, ¿verdad? Y está hablando y no está dando una clase de botánica, ¿cierto? Está hablando de las gracias, mi hermano, de las hortalizas. Porque hay otras semillas más pequeñas de las flores, por ejemplo la orquídea, la semilla es más pequeña que la semilla de mostaza. Pero no manifiesta lo que Jesús dijo aquí, que llega a ser la más grande de todas las hortalizas. Y habla dice, pero cuando ha crecido es la mayor de todas las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves, y aquí hay una interpretación de las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. ¿Cómo podemos interpretar las aves de los cielos ahí? Porque algunos dicen que es el campo que Dios hizo a los gentiles para que también se unieran al reino. No, yo no lo creo así. Que hay grandes eruditos que lo dicen, pero cuando yo miro todo el capítulo 13, me presenta a las aves como el enemigo, los que vienen y llevan la semilla. Entonces yo creo que las aves que vienen y se posan en ese reino son las falsas doctrinas, de las cuales hay que tener cuidado. Y vuelvo y repito, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Amén. Revisemos siempre lo que predicamos, para que no resultemos con ambigüedades. Amén. Paso al siguiente punto y termino aquí. El último punto, ese no tengo mucho por decir. Número 2, el poder transformador del reino. Mateo 13, 33. Dice, otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Nuevamente al contexto, porque ayer hablamos con mi esposa de eso y ella me decía que un poquito de levadura leuda toda la masa, pero cuando la palabra me habla del poquito de levadura que leuda toda la masa, me está haciendo referencia al pecado. En esta parte Jesús está refiriéndose al avance del reino de Dios. Amén. A la influencia, el poder transformador del reino. Y yo lo podía decir así, porque aquella mujer dice la palabra que llevó un poquito de levadura y la escondió en 3 medidas de harina. 3 medidas de harina es como más o menos casi 50 kilos de harina. ¿Sí? Una caneca de 55 galones, como la mitad más o menos de una caneca de 55 galones. Y cogió esa harina y escondió, pero ¿qué hace referencia a esconder? Que colocó la levadura en la parte más profunda, entonces, de la harina. Entonces, cuando alguien sabe de panadería, ya es un moje para el pan, moja y coloca la levadura dentro del moje del pan y lo deja, y algunos utilizan un cuarto de crecimiento para ayudarle a la levadura, pero aquella mujer la escondió, la dejó allí, y cuando se dio cuenta, toda la levadura, toda la harina estaba leudada, toda, y eso nos hace relación a la influencia que nosotros con la palabra tenemos desde nuestra casa, porque el evangelio llega a una persona, a una familia, y si esa persona recibe correctamente el evangelio, hará que los demás miembros de su familia sean impregnados del evangelio. ¿Me hago entender? Por eso la importancia de nosotros recibir un evangelio sano. Y el pan con levadura es delicioso, ¿no? A mí me lo prohibieron ya, pero es muy rico el pan sin levadura. Los judíos
preparan pan con levadura. Es muy delicioso. El pan con levadura es supremamente rico. El pan sin levadura, muy feo. Los judíos lo comen. Si usted lo quiere probar, pues de nada se está perdiendo. El de levadura es delicioso, es el mejor pan. Porque algunos pueden mirar aquí la levadura como el pecado, y es lo que yo quiero que usted entienda, que no es por ahí el asunto. ¿Cierto? Es el poder que tiene esa levadura para impregnar. Y entonces el llamado de Dios a la iglesia es que nosotros seamos personas de influencia. De influencia, donde quiera que vayamos. Ay, es que ese es todo antisocial, como es evangélico. No, hermano. Al contrario, usted llega para influir. Y la gente va a sentir alegría cuando usted llega a un lugar. Venga, que Él nos puede traer un consejo. Venga, que Él puede ayudarnos. La gente lo llama para decirle, ¿usted qué opina con respecto a esto? Porque sabe que usted tiene la sabiduría de Dios. Ese es el evangelio. Pero también la manera como los demás miembros de nuestra familia llegan. Por eso el Señor, cuando está Pablo en la cárcel y se me fue. No. Está allí el alguacil, el que está guardando, el carcelero de Filipo, gracias. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Recibe la levadura y toda tu familia será leudada. Amén. Ese es el poder de la palabra de Dios. Entonces, ahí se cumple la promesa. El reino de los cielos es igual a una mujer que tomó un poquito de levadura y lo escondió en 3 medidas de harina, y cuando volvió, vio que toda la harina estaba leudada. Todo el que se acerca a usted va a ser impregnado por Dios. Todos. A veces queremos nosotros hacer cosas, pero el que está trabajando es el Señor. Por eso demos buen testimonio. Demos buen testimonio para que la gente quiera seguir. Finaliza diciendo, termino ahí, dice, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Y eso está en los salmos, ¿sí? Los salmos está, venga, le digo en qué salmo está, Salmo 78:2. Está ahí, esa palabra profética. Abriré mi boca en parábolas. ¿Cómo les parece? Emocionante, ¿verdad? La palabra es hermosa. Y cuando uno se enamora de la palabra, le encuentra sabor, deleite. ¿Sabe qué me emociona más? Que nosotros estamos inmersos en ese reino. Bueno, la próxima estaremos trabajando acerca de 3 parábolas. Voy a trabajar la próxima predicación: el tesoro escondido, la perla de gran precio y la red. Amén. Será el grupo de las 3 parábolas que estaré trabajando en la próxima enseñanza, que quiero que usted no se las pierda, porque también hay secretos impresionantes ahí. El Señor quiere revelarnos los misterios del reino. Y uno quiere tantas respuestas, tiene tantas preguntas, y resulta que todo está ahí, sencillito. Vamos a inclinar nuestro rostro, dele gracias a Dios por esta palabra, honre a Dios, dele gracias a Él.